todo lo que tengo, todo lo que tengo son mis activos y mis pasivos son mis deudas. Entonces, siempre deben ser mayores mis activos que mis deudas. Y si no tengo deudas es mucho mejor, aunque siempre en el ámbito, siendo en el ámbito personal como en el empresarial, siempre va a haber pasivos, siempre tenemos deudas, porque hay que pagar, en el caso de las empresas hay que pagar sueldos, hay que pagar aguinaldos, participación de utilidades, vacaciones, tiempo extra, etcétera. Entonces siempre hay esos pasivos. Entonces activo menos pasivo, siempre los activos deben ser mayores para que entonces sea redituable la institución, el negocio que tenga. ¿Ok? Bueno, hasta ahí lo dejo en este momento y vamos a continuar. Vamos a ver el punto 4.2, que es presupuesto en materia de materia prima. El presupuesto de materia prima adquiere una importancia estratégica ya que va a garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos materiales indispensables para la operación hospitalaria. Siguiente, por favor. A diferencia de los sectores industriales donde la materia prima se transforma en bienes tangibles, en el ámbito hospitalario se traduce en medicamentos, material de curación, insumos de curación y demás recursos necesarios para la atención médica. La adecuada planeación de estos elementos va a impactar directamente en la calidad, seguridad y continuidad de los servicios de salud. Siguiente. El concepto de presupuesto de materia prima, es un plan detallado que estima las cantidades y costos de las materias, de los materiales requeridos para para la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. Según Robbins, obviamente la correcta gestión de los recursos materiales es esencial para garantizar la eficacia organizacional y Jorg Grint en el 2013 determina que la cantidad y el costo de insumos es necesario para cumplir un nivel de producción. Siguiente. La clasificación de la materia prima en los hospitales se va a clasificar en dos ramos, que es el insumo médico directo y el insumo indirecto. El insumo directo son medicamentos, material de curación, insumos quirúrgicos y dispositivos médicos. En cuanto a los indirectos, es el material de limpieza, papelería, equipos de protección personal y todo lo que tiene que ver con los insumos administrativos. Ambos son indispensables para una adecuada operación hospitalaria y que ésta sea continua. Los elementos en materia prima, vamos a tener cuatro, que el primero va a ser la determinación de necesidades que se basa en el presupuesto de producción. Esto puede ser el número de consultas, procedimientos quirúrgicos eh, y pacientes hospitalizados. El segundo es el control de inventarios y finales, que es fundamental para evitar desabastos sobre inventario o pérdidas por caducidad. Las compras requeridas se determinan mediante una fórmula que es compras es igual a consumo estimado más inventario final deseado menos el inventario inicial. Este cálculo va a permitir planificar adquisiciones de manera eficiente. Los costos de adquisición incluyen precios de compra, costos de transporte y costos de almacenamiento. Aquí la importancia en la administración hospitalaria, el presupuesto de materia prima es esencial para garantizar la cantidad de servicios, evitar interrupciones en la atención médica, controlar costos operativos y mejorar la eficacia en el uso de recursos. La Organización Mundial de la Salud destaca que la disponibilidad de insumos médicos es competente crítico para el funcionamiento adecuado y eficiente de los sistemas de salud.
Aquí tenemos obviamente una fórmula que tiene que ver con lo que ya les había comentado, que es las compras, que tiene que ver con el consumo estimado. El consumo estimado es la proyección de uso según la producción de servicios, el inventario final deseado, que es el stock de seguridad mínimo requerido, y el inventario inicial, que son las existencias disponibles al inicio del periodo. Siguiente, por favor. Eh, el presupuesto de materia prima tiene que ver obviamente con otros presupuestos, como el presupuesto de producción, que es la demanda de servicios, el presupuesto de gastos, que son los gastos operativos, y el flujo efectivo, que es la disponibilidad financiera para hacer estas compras. La disponibilidad de insumos médicos es competente crítico para un funcionamiento adecuado de los sistemas de salud, como ya les había comentado. Siguiente, por favor. Tenemos problemas comunes y estrategias de mejora. Como problemas, obviamente va a haber un desabasto de medicamentos, compras ineficientes, falta de control de inventarios y un incremento en costos de insumo. Y como estrategias tenemos que tener un sistema de control de inventarios adecuado, compras consolidadas, tecnologías de información, análisis de consumo histórico y un fortalecimiento de planeación financiera para que no haya carencias. Una adecuada gestión mejora la seguridad del paciente y va a reducir tiempos de espera, siempre en el ámbito hospitalario. El siguiente es mi compañero Tlalcaelio. Voy. Ok. El presupuesto de mano de obra. En la administración hospitalaria, el recurso humano constituye el elemento central para la adecuada planeación y gestión, y estos resultan fundamentales para garantizar la eficiencia operativa y la calidad en la atención médica. En este contexto, el presupuesto de mano de obra se convierte en un componente clave del presupuesto de producción, ya que traduce las necesidades de atención en requerimientos específicos del personal. El presupuesto de mano de obra es un instrumento financiero que estima el número de trabajadores necesarios, las horas de trabajo requeridas y el costo total de la fuerza laboral para un periodo determinado. En el ámbito hospitalario, este presupuesto incluye tanto al personal clínico como al administrativo y de apoyo. Según Robbins, la gestión del capital humano es esencial para el logro de los objetivos organizacionales, particularmente en instituciones donde el servicio depende directamente del desempeño del hospital. De acuerdo con Charles T. Holmgren, el presupuesto de mano de obra es el plan que determina la cantidad de trabajo humano requerido y el costo asociado para cumplir con el nivel de producción previsto. A diferencia de otros sectores productivos, donde la mano de obra puede ser parcialmente sustituida por tecnología, en los hospitales el factor humano es insustituible, dado que la atención médica depende en gran medida de la interacción directa entre profesionales de la salud y pacientes. Por ello, la correcta estimación del personal necesario y de sus costos asociados es un determinante para la sustentabilidad financiera de las instituciones. Clasificación de la mano de obra en los hospitales. Según Welch, existen dos tipos de mano de obra. La mano de obra directa, que es aquella que participa directamente en la atención del paciente, como son los médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, personal de quirófano, y la mano de obra indirecta, que es aquella que apoya la operación hospitalaria, como el personal administrativo, personal de limpieza, seguridad y mantenimiento. Ambas categorías impactan el costo total y la calidad del servicio. Los elementos del presupuesto de mano de obra son cuatro en general, que el primero es la determinación de las necesidades del personal. Se basa en el presupuesto de producción, considerando el número de pacientes, el tipo de servicios, si tenemos o no urgencias, hospitalización, consulta externa, atención continua y la complejidad de la atención. El segundo serían las horas de trabajo requeridas. Estas se calculan en función de los turnos laborales, de las jornadas de trabajo, así como de la carga de trabajo por servicio. 3. Los costos laborales, que incluyen los sueldos y salarios,
las prestaciones, la seguridad social, bonos, vacaciones, capacitaciones e incentivos, y por último, la productividad del personal. Esta es un factor clave para evaluar el desempeño, optimizar recursos humanos y mejorar la eficiencia operativa. En el ámbito administrativo puro, el costo de mano de obra directa se define como el conjunto de salarios, prestaciones sociales, cargas laborales y demás retribuciones económicas pagadas al personal que interviene directamente en la transformación de la materia prima en productos terminados dentro del proceso productivo. Existe una fórmula en la cual nos dice que el costo de la mano de obra directa es la producción por las horas por unidad por el costo por hora. Entonces, donde la producción es la cantidad total de unidades fabricadas o servicios prestados, las horas por unidad es el tiempo estándar requerido por operario para producir una unidad, y el costo por hora sería el salario bruto más las cargas sociales, prestaciones y beneficios. Por ejemplo, un ejemplo que encontramos es que si en una empresa que produce 100 sillas, las horas por unidad para producir cada silla son 2 horas por silla. Entonces, el costo por hora sería de $10, que equivaldría al salario más las prestaciones. En total, el costo de mano de obra directa sería de $2,000 por las 100 sillas producidas. Este mismo esquema se puede aplicar en hospitales sustituyendo unidades por consultas, por cirugías o días de estancia. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido en relación con este costo de mano de obra. Vamos a suponer, vayan haciendo la operación, por favor. Vamos a suponer que una persona gana 3,500 pesos mensuales. Esos 3,500 pesos mensuales se dividen entre 30 días. Siempre va a ser el factor de 30 días. Aunque el mes traiga 31 o los meses traigan 31, son 6 meses de 31 días, 6 meses de 30 días. Y estos se compensan, incluido febrero, que trae 28 días. Y esto nos va a dar un importe eh, prorrateado de todo lo que es el año. Entonces son 3,500 entre 30. ¿Cuánto nos da? 116.60. 116. Ah, Ok, 116 entre 8. 14.5. Eso es el pago por hora. Eso es lo que se paga por hora. Si esto lo multiplicamos por el número de unidades que se fueron producidas, o sea, si fue una silla en una hora, yo te pago 14.5 por una hora, por una silla que construiste. ¿Sí me explico? Ujú. Bueno, ese mismo cálculo es el que hace el Seguro Social para calcular la mano de obra, sobre todo en construcción, en las obras de construcción. ¿Por qué? Porque ahí generalmente entre lo que es la construcción y lo que son servicios de limpieza y servicios de vigilancia, como hay tanto engaño, porque esa es una realidad, contratan, por ejemplo, a los trabajadores por un mes y lo sacan, o 3 meses y lo sacan y dicen que están a prueba y ya no les dan este contrato. Y entonces todo eso, ya él ya recibió el servicio, el patrón, pero no le pagó al Seguro Social. Y entonces cuando el Seguro Social detecta porque hacen una revisión o se piden, hay colaboración entre la Secretaría de Hacienda, el SAT y el Seguro Social. Y entonces el Seguro Social le pide al SAT que le informe sobre ese patrón, cuánto pagó de impuestos, cuántos trabajadores declaró, y también se le pide información al estado que corresponda. En este caso, en la Ciudad de México, se le pide información a la tesorería del gobierno de la ciudad para saber cuánto es lo que pagó
de impuesto y por cuántos trabajadores. De esta forma, entonces, el Seguro Social detecta que hay inconsistencias. Él puede declarar, por ejemplo, que tuvo 10 trabajadores y paga un 3% eh, sobre salarios, el impuesto sobre nóminas, pues, y dice, yo pago impuesto sobre nóminas por 10 personas. Eso para el gobierno de la ciudad. Y luego al SAT le dice, ¿sabes qué? Pues tengo 15 trabajadores y al Seguro Social nada más le declararon 8. Entonces, esos 7 que faltan, el Seguro Social, al hacer la investigación, la auditoría, detecta que tuvo 7 trabajadores que no estuvieron, que no se pagaron las cotizaciones del Seguro Social. Y bueno, viene no nada más el pago que debió haber cubierto, sino también la sanción correspondiente y el pago de intereses. ¿Y cómo se calcula? De la manera en que les acabo de señalar. Por eso hay que tener mucho cuidado, si trabajen para un hospital privado o un hospital público, de que el Seguro Social siempre va a estar vigilante de que estén haciendo los pagos correspondientes, de acuerdo con el número de trabajadores que se tienen. Si en dado caso el empresario se niega a realizar los pagos, el Seguro Social tiene la facultad de congelarle las cuentas bancarias y darle aviso al SAT para que le retiren el registro. De hecho, el Seguro Social le quita el registro patronal y el SAT le quita este, que ya no pueda facturar, pues, ¿no? Entonces, esto, pues, evidentemente que es mucho más perjudicial para el patrón que suceda todo esto. Después de la investigación, claro, después de que él haya buscado el amparo o haya metido algún recurso, y si lo pierde, pues esos son los elementos de que se llega el Seguro Social para sancionar a los patrones incumplidos. Pero, pues como les digo, es el total del salario entre 30, entre 8 y ya con eso se determina, independientemente de los pagos que se tengan que realizar, del descuento que se hace al patrón, pues sobre nóminas, etcétera. Sí, sí, me siguen con eso. Sí. Sí. Oiga, Oh, ya son como tablas establecidas, o sea, ya hay como, sí, una tabla que diga, sabes que de tus trabajadores que no están poniendo te toca tanto de sanción. sí, de hecho, sí, es por trabajador o por número de trabajadores. Ok, gracias. Sí, sí, no, continuamos. Bien. Entonces, de acuerdo a Burbano, el presupuesto de mano de obra es esencial para garantizar la disponibilidad del personal, que éste sea suficiente para evitar una sobrecarga laboral, para controlar gastos operativos, así como para mejorar la calidad del servicio. Existen en todos los hospitales, en todos los lugares, problemas comunes, donde, por ejemplo, existe la escasez de personal, sobrecarga de trabajo, altos costos laborales, la rotación de personal y una falta de capacitación. Estos problemas afectan la eficiencia y la calidad del servicio, lo que condiciona una insatisfacción del paciente. Sin embargo, el tener un enfoque claro y amplio de este presupuesto nos permite idear estrategias de manera que nos permitan optimizar el presupuesto con una planeación adecuada, la capacitación continua, la evaluación del desempeño, el uso de tecnologías de apoyo e implementación de modelos de productividad, lo que a su vez esto genera una mejora en la calidad, teniendo un impacto en la calidad del servicio, ya que una adecuada gestión del recurso humano mejora la atención al paciente, reduce errores médicos, incrementa la eficiencia y eleva la satisfacción del usuario.
La Organización Mundial de la Salud señala que el personal de salud es un pilar fundamental para el funcionamiento de los sistemas sanitarios. La relación que estos tienen o que este presupuesto tiene con otros, se vincula el presupuesto de mano de obra de forma directa con el presupuesto de producción por la demanda de servicios, que a su vez se relaciona con el presupuesto de materia prima que genera los insumos necesarios y que tiene relación con el presupuesto total de gastos con los costos operativos. Esta integración permite una gestión eficiente y coordinada que garantice la calidad del servicio, ya que debemos de recordar que todos los hospitales tienen retos o problemas importantes. Y, Ok, bueno, ahora vamos, ay, perdón, ok, ahora vamos a pasar al punto número 4.4, en el que vamos a hablar del presupuesto de gastos indirectos de producción. Aquí, bueno, pues es el área hospitalaria en la que se refiere a todos los gastos necesarios para que el hospital funcione correctamente, aunque no se relacionen directamente con un paciente o con un procedimiento en específico. Estos van a ser costos que nos van a permitir mantener la operatividad institucional, pero que no van a poder identificarse fácilmente con una sola unidad de atención, sino, por ejemplo, ¿no? En un hospital no solo se gasta en medicamentos o en material de curación, sino también se va a requerir energía eléctrica, se va a requerir agua, mantenimiento de los equipos, sistemas de información, se requiere la limpieza, la ventilación y el manejo de los residuos. Entonces, todos estos elementos van a ser indispensables para brindar esa atención médica segura y continua. En la imagen que les muestro de esta presentación, la vamos a ver a lo largo de todo el tema, que nos refiere exactamente a eso, ¿no? Que es importante, por ejemplo, el mantenimiento para la reparación de los equipos médicos, las instalaciones eléctricas, los elevadores o las tuberías necesarias dentro de la institución. También, como ya lo mencionó Tlaca, la parte de administración, la parte de administración del personal y todas las actividades de control y de organización que se llevan a cabo dentro de la institución. También igual vamos a ver, por ejemplo, los sistemas de información como servidores, computadoras, plataformas digitales dentro del hospital. Y también vemos los servicios generales, como por ejemplo la limpieza, la vigilancia y el apoyo operativo. También la energía eléctrica, ya que son indispensables, por ejemplo, para mantener la iluminación o mantener refrigeradores de medicamento o de insumos y también equipos médicos. También es importante contar con el agua potable, pues es necesaria para la higiene, para la esterilización y atención hospitalaria en general y la climatización y la ventilación. Entonces aquí tenemos que tener en esta parte pues un control de temperatura, la circulación del aire en áreas críticas y algo también muy importante pues la gestión de los residuos, ¿no? Por ejemplo, el manejo adecuado del RPBI y residuos comunes para evitar riesgos sanitarios. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, dado ya esta introducción, ¿qué van a hacer estos gastos indirectos de producción? Bueno, pues son todos aquellos costos que van a participar en la operación o en la presentación del servicio. Estos van a ser gastos necesarios para que una organización funcione, aunque no podamos decir exactamente cuánto consume cada usuario o cada servicio de manera individual. Entonces, por eso estos costos se necesitan utilizar bases de distribución o criterios establecidos para poder repartirse entre las distintas áreas. Por ejemplo, ¿no? En una empresa industrial sería muy difícil saber cuánta energía eléctrica exacta utilizó cada producto fabricado. Lo mismo ocurriría en un hospital, donde no podemos calcular con precisión, pues, cuánto aire acondicionado o qué limpieza o sistema informático utilizamos para cada paciente. Entonces, en el sector empresarial, pues, algunos ejemplos de gastos indirectos, pues, son, por ejemplo, la energía eléctrica, el mantenimiento de la maquinaria, y la parte de la supervisión del personal o en general, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el sector salud, pues encontramos que son los sistemas de información hospitalaria,
como conservación y mantenimiento de las instalaciones, el apoyo administrativo, la limpieza, la climatización y los servicios generales que brinda todo el hospital. Siguiente, por favor. Pero también eso se calcula, ¿eh? Sí, Se por hace un eso todo se prorrateo. calcula. Sí, exacto, todo esto se calcula, ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos que los principales elementos que integran pues los gastos indirectos de producción son, estos se van a dividir principalmente en tres grupos. En materiales indirectos, en mano de obra indirecta y los servicios generales. Primero vamos a encontrar los materiales indirectos, donde estos son insumos de apoyo que se van a utilizar diariamente dentro de la operación, pero que no pueden identificarse directamente con un producto o servicio específico. Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos son la papelería, el material de limpieza, los lubricantes o herramientas menores. En esta área, en el área del hospital, esto podría pues incluir, por ejemplo, formatos médicos, hojas de registro, etiquetas, material de aseo o artículos utilizados para mantener pues funcionando las áreas de trabajo. También después tenemos la mano de obra indirecta. Aquí vamos a considerar al personal que brinda apoyo al funcionamiento de la institución, aunque no participe directamente en la producción o atención principal. Por ejemplo, aquí van a entrar los supervisores o el personal de mantenimiento, la vigilancia, los sistemas, archivos o la parte administrativa, ¿no? Algunos administrativos. Entonces, en un hospital, pues esto es muy importante porque aunque el personal de soporte no atienda directamente a un paciente, pues esto sí permite que todas las áreas pues estén funcionando correctamente de manera pues más organizada, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos a ver, están los servicios generales y otros gastos. Aquí se van a incluir los servicios como la energía eléctrica, el agua, la telecomunicación, la tecnología de la información, el arrendamiento, si hay, y servicios, en el caso también de los equipos, como la depreciación de equipos o las instalaciones. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy en el área de farmacia hospitalaria, pues dependemos mucho de estos servicios para conservar los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, también utilizamos sistemas digitales, mantenemos red fría funcionando para algunos medicamentos en específico y algunos otros servicios para seguir con la continuidad de la operación, ¿no? De cada departamento. Entonces, estos elementos pues van a formar parte de los gastos indirectos, nos van a ayudar a sostener el funcionamiento de la institución, aunque no puedan asignarse directamente a una sola actividad o a un paciente. Siguiente, por favor. Ahora, aquí estos gastos indirectos de producción se pueden clasificar según su comportamiento. Esto va a significar que los gastos se organizan dependiendo de cómo cambian o cómo se mantienen conforme aumenta o disminuye la actividad de una institución. Por ejemplo, primero tenemos los costos fijos. Estos van a permanecer constantes aunque el nivel de producción o de servicios del hospital atienda más o menos pacientes. Entonces, ciertos gastos van a seguir existiendo prácticamente igual. Algunos ejemplos podemos ver los sueldos del personal, las rentas o la reparación de equipos o de instalaciones. Por ejemplo, en un hospital se debe seguir pagando el salario de ciertos administrativos o el arrendamiento de equipos, aunque disminuya temporalmente la atención médica. Después vamos a encontrarnos con los costos variables. Estos sí cambian dependiendo del volumen de actividad o servicios presentados. Entre más producción o más atención exista, pues mayor será el gasto. Aquí tenemos como ejemplo el consumo de la energía eléctrica, el agua, ciertos insumos indirectos pueden aumentar cuando hay mayor ocupación hospitalaria o mayor demanda de servicios. Y finalmente están los costos mixtos. Estos van a ir, estos van a ser combinados, o sea, una parte va a ser fija y una parte va a ser variable.
y tienen un costo base que siempre debe pagarse, pero también aumenta dependiendo del uso o del consumo. Un ejemplo, pues van a ser los servicios públicos, o algunos contratos de mantenimiento. Por ejemplo, un hospital puede pagar una tarifa fija de electricidad, pero el costo aumenta dependiendo del consumo mensual, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener una comparación entre los gastos indirectos del sector empresarial y el sector público, especialmente en el área de salud y de los hospitales. En el sector empresarial, los gastos indirectos forman parte del costo total de producción junto con la materia prima y la mano de obra directa, y su función principal va a ser ayudar a determinar cuánto cuesta fabricar un producto o prestar un servicio. Además, estos gastos van a permitir establecer precios de venta, van a permitirnos controlar desviaciones financieras o evaluar la eficiencia de la operación. En cambio, pues en el sector salud y en la parte hospitalaria, pues los gastos indirectos se adaptan al presupuesto de operación institucional. Aquí no se busca generar pues ganancias como tal, sino como una empresa privada, sino garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos de salud. Entonces, por eso es que estos gastos se van a identificar mediante estructuras ya presupuestales, centros de costos y capítulos de gasto establecidos por el sector público. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se van a manejar estos gastos indirectos dentro del presupuesto del sector público? Bueno, a diferencia del sector empresarial, en las instituciones públicas, pues estos gastos no se suelen llamar directamente como costos indirectos de fabricación, pero sí cumplen la misma función, ya que se sostienen, se va a sostener la operación diaria de la institución. Dentro del sector público, pues estos gastos se van a organizar mediante capítulos presupuestales. Esto también es algo que ya vimos con anterioridad. Por ejemplo, tenemos en el primer capítulo 1000, que corresponde a los servicios personales. Por ejemplo, aquí se van a incluir la mano de obra indirecta, como el personal de supervisión, a médicos, apoyo administrativo o trabajadores en general, que nos van a ayudar pues, al funcionamiento institucional, este, sin participar directamente en la atención principal. Entonces, por ejemplo, en un hospital, pues esto incluiría supervisores, personal administrativo, sistemas o áreas de apoyo. Tenemos también el capítulo 2000 llamado materiales y suministros, que aquí se consideran materiales de apoyo como papelería, artículos de limpieza, insumos utilizados para mantener funcionando las áreas de trabajo. Entonces, este, mm, tenemos finalmente el capítulo 3000, que va a corresponder a los servicios generales, y contempla pues gastos como la energía eléctrica, el mantenimiento, el arrendamiento, las telecomunicaciones y también la tecnología de la información. Y pues este capítulo pues es muy importante porque en los hospitales incluyen muchos servicios indispensables, pues que nos van a ayudar a garantizar la continuidad de la atención médica. Y pues aunque en el sector público utilicen una clasificación pues presupuestal distinta del sector empresarial, pues ambos van a manejar gastos indirectos que van a funcionar como un soporte operativo y nos van a permitir que pues la institución pueda trabajar correctamente. Siguiente, por favor. Ahora, en esta parte, el proceso para elaborar un presupuesto de gastos indirectos de producción es un proceso pues muy importante porque nos va a permitir planear y controlar todos aquellos gastos que nos van a ayudar a sostener la operación de la institución. Como primer paso tenemos que identificar todos los gastos indirectos de la organización, como por ejemplo el mantenimiento, ¿no? La energía, el sistema, la limpieza, los servicios administrativos. Entonces, en un hospital esto es fundamental porque nos va a ayudar muchas veces, pues van a existir gastos que parecieran pequeñitos de manera individual, pero pues ya en conjunto, pues van a representar una parte del presupuesto operativo. Y como segundo paso,
pues va a consistir en clasificar los costos fijos, los costos variables y los mixtos, y esto nos va a ayudar a entender pues cuáles son los gastos que van a permanecer constantes, cuáles van a poder aumentar dependiendo de la demanda de los servicios. Después, el tercer paso es estimar el comportamiento de estos gastos, pues según el nivel de actividad que va a tener nuestro hospital, ¿no? Aquí vamos a analizar, pues, cómo podrán comportarse los costos, pues dependiendo del número de pacientes o el número de consultas o cirugías o los servicios otorgados en general. Y el cuarto paso, pues, es calcular el monto total de este presupuesto, que es decir, bueno, se va a determinar, pues, cuánto dinero necesitaría la institución pues para cubrir todos estos gastos indirectos durante un periodo específico. Y finalmente, pues el quinto paso, que va a consistir en distribuir estos costos mediante bases de asignación, ¿no? O sea, esto va a significar, por ejemplo, pues repartir todos los gastos utilizando pues criterios como, pues como lo dijo el maestro hace rato, ¿no? Horas máquina, número de camas sensibles o consultas otorgadas o volumen de servicio. Entonces, pues en los hospitales, pues esto nos va a ayudar a identificar qué áreas consumen más recursos y nos va a ayudar a facilitar una administración pues más pues eficiente, ¿no? Como por ejemplo, pues en áreas críticas como en urgencias o en quirófano o en terapia intensiva, pues es aquí suelen generarse mayores gastos indirectos debido al alto consumo de energía o de equipos o de servicios de apoyo en general. Siguiente, por favor. Bueno, acá puse yo un ejemplo donde yo estoy, un ejemplo aplicado a farmacia hospitalaria y pues aunque el paciente únicamente recibe el medicamento, detrás existen todas, pues una estructura de apoyo que hace posible el servicio farmacéutico, ¿no? Aquí vamos a tener que tener, ay, déjame ver porque no alcanzo a ver. Vamos a tener la energía eléctrica, como les dije, para la conservación de los medicamentos, el mantenimiento del mobiliario y los equipos. Tenemos también, si ocupamos algún sistema digital, los insumos de oficina y pues al personal que nos va a ayudar a atender, ¿no? Que como este apoyo administrativo hacia los pacientes, ¿no? Entonces, ninguno de estos pues identifica como como un solo medicamento dispensado, pero todos van a ser necesarios para el servicio. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta parte, ¿no? ¿Qué importancia tiene el presupuesto de gastos indirectos tanto en el sector empresarial como pues en el sector salud? En el sector empresarial, pues este presupuesto nos va a permitir determinar el costo real de la producción e identificar cuánto cuesta realmente fabricar un producto o prestar un servicio. Entonces, considerando todos los recursos involucrados, pues no solamente la materia prima o la mano de obra directa, sino nos va a ayudar a fortalecer la competitividad, porque cuando una empresa conoce pues, correctamente sus costos, pues va a poder tomar mejores decisiones financieras y va a ayudarnos a controlar gastos y mejorar su rentabilidad. Y también ayuda a detectar desviaciones y mejorar la eficiencia operativa, ¿no? Es, por ejemplo, si un gasto de energía o mantenimiento aumenta de manera inesperada, pues el presupuesto nos va a permitir identificarlo y tomar unas acciones correctivas. Entonces, por lo tanto, en el sector salud, pues la importancia es todavía más sensible porque en estos gastos, pues van a sostener servicios especiales para la atención médica. Entonces, pues aquí el objetivo no es generar ganancias, sino mantener los servicios funcionando relacionadas a la parte financiera y al uso adecuado de recursos públicos. Entonces, además, pues un buen control de gastos indirectos nos va a ayudar a prevenir pues desperdicios, nos va a ayudar a evitar afectaciones en áreas críticas como bueno, en todas las áreas en general y nos va a ayudar a la conservación de medicamentos o de sistemas o de mantenimientos o servicios en general. Entonces, una mala planeación en mantenimiento o podría poner en riesgo, ¿no? Algunas áreas críticas de la institución. Y pues algunos, aquí en esta parte me gustaría mencionar
que puedo hablar de la planeación actual, ¿no? En el lado de la farmacia, estamos, por ejemplo, sufriendo de que no contamos con un área así en cuanto a dimensión. El área de farmacia es muy pequeñita. Y no sé en la parte directiva a quién se le ocurrió que era una muy buena idea distribuir kits de medicamento de manera masiva, sin considerar si contamos con un espacio de almacenamiento adecuado. Aquí, por ejemplo, pues se pone en riesgo, ¿no? Esta parte operativa y también igual la parte de para garantizar los insumos, ¿no? El correcto almacenamiento de los insumos. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta toda la planeación, este, para reducir costos, para mejorar todo. Y pues ya con esto terminamos el tema 4.4. Nos iríamos al caso práctico, pero antes de pasarnos al caso práctico, me gustaría que ya proyectáramos el video que nos dejó Astrid para poder entender ya en manera general el caso práctico. Me iba a ayudar Brenda a proyectar. No Muy sé bien. si, Claro, Naya. no sé si puedan ponerla como administradora para que pueda proyectar. Para cualquier negocio que fabrica algo, hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Cuánto producir? Y no es una pregunta simple. Es de hecho el corazón de toda la operación y, por supuesto, de la rentabilidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si se produce de más, bueno, es dinero que se queda quieto en un almacén acumulando polvo. Pero si se produce de menos, se pierden ventas, se decepciona a la gente y, claro, se le deja la puerta abierta a la competencia. Por eso, adivinar no es una estrategia, es una apuesta muy arriesgada. Entonces, ¿cómo se pasa de la incertidumbre a tener un plan sólido, un plan maestro? La respuesta está en el presupuesto de producción. Esta es la herramienta que convierte las predicciones de ventas en un plan de acción real, concreto y basado en datos para la fábrica. Para desglosar esto, vamos a ver 5 puntos clave. Empezamos con el plan maestro en sí. Luego, la fórmula para saber cuánto producir. De ahí, los 3 pilares del costo. Veremos un caso práctico con los materiales y al final, armaremos todo el rompecabezas. A ver, una vez que una empresa tiene una idea de cuánto espera vender, eso es el presupuesto de ventas, el siguiente paso, que es fundamental, es el presupuesto de producción. Pensemos en él como el puente que une los objetivos de venta con la realidad del día a día en la planta. En términos más formales, el presupuesto de producción cumple 2 funciones importantísimas. Primero, nos dice el número exacto de unidades que hay que fabricar y segundo, calcula cuánto va a costar hacerlas. O sea, es un plan doble, de cantidad y de costo. Muy bien, vamos a lo práctico. ¿Cómo funciona esto? Todo presupuesto de producción gira en torno a una fórmula central. Y para que quede súper claro, vamos a usar el ejemplo de una empresa que llamaremos Alfa Limitada y su producto, el producto Z. La lógica es bastante sencilla, de verdad, son 4 pasos. Se arranca con las ventas que se proyectan. A eso se le suma el inventario que se quiere tener al final. Piensen en él como un colchón de seguridad. Luego se le resta lo que ya se tiene en el almacén al empezar. Y listo, el resultado final es, ni más ni menos, el total de unidades que hay que producir. Y esto que vemos aquí es un ejemplo perfecto de cómo esa fórmula se lleva a la práctica. Es la cédula presupuestal de Alfa Ltda. Miren el primer trimestre. Esperan vender 4.658 unidades. Quieren terminar con 1.584, pero ya tienen 5.000. La fórmula es clara. Solo necesitan producir 1.242 unidades. Y aquí tocamos un punto que es vital. Ese número del inventario final deseado no sale de la nada. No es una adivinanza. Es una decisión estratégica. Un balance delicadísimo entre tener dinero parado en el almacén o arriesgarse a no poder surtir un pedido y perder una venta. Ok, ya sabemos cuántas unidades hay que hacer. Ahora viene la otra gran pregunta. ¿Cuánto nos va a costar?
Y para eso hay que entender que el costo total de producción se apoya en tres grandes pilares, como los ingredientes principales de una receta. El primer pilar, los materiales directos. Sencillo, ¿no? Son todas las materias primas que terminan formando parte del producto. En nuestro ejemplo del producto Z serían, los componentes físicos que se usan para crearlo. El segundo pilar es la mano de obra directa, o sea, el costo de la gente que está ahí, en la línea de producción, convirtiendo esos materiales en un producto final. Su trabajo está directamente relacionado con la fabricación de cada pieza. Y el tercer pilar son los famosos costos indirectos de fabricación, o CIF. Aquí entra todo lo demás que es necesario para que la fábrica funcione. La luz, el mantenimiento, la supervisión, en fin, Perdón. costos que no se pueden asignar a una sola unidad, pero que sin ellos simplemente no hay producción. Bueno, para entender cómo se planifica esto en la vida real, vamos a meternos de lleno en el primer pilar costos. Volvamos con Alfa Ltd. Y veamos cómo manejan el presupuesto de sus materiales directos. Todo empieza con una receta muy simple, como vemos aquí. Para hacer una unidad del producto Z, se necesitan 2 metros del material A y 1 kilo del material B. Así de claro. Esta es la base para todo lo que sigue. Y es aquí donde la cosa se pone más sofisticada. No se trata solo de multiplicar la receta por el número de unidades. Esta tabla nos muestra el presupuesto de compras real. Fíjense que considera los materiales para la producción, pero también le suma el inventario final de materia prima que se quiere tener y le resta lo que ya hay en existencia. Bien, es hora de juntar todas las piezas. Ya vimos cómo se calculan las unidades a producir y cómo se desglosan los costos. Al final, estos pequeños presupuestos se unen en un solo plan maestro que va a guiar a toda la operación. Y la pregunta del millón. Después de todos esos cálculos, ¿cuánto dinero en materias primas necesita comprar Alfa Leda en un año para que su plan funcione? Pues aquí está la cifra. Más de 742 millones de pesos. Esto nos da una idea clásica de la magnitud financiera de una buena planificación. Cada decimal importa. Entonces, si nos quedamos con una sola idea, que será esta. El presupuesto de producción no es un simple ejercicio para los contadores. Es el verdadero plan de acción. Es el mapa operativo que alinea las compras, la producción y las finanzas hacia un mismo objetivo. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿El plan de producción de una empresa es un mapa claro que guía hacia la eficiencia o es más bien un laberinto que solo genera costos y confusión? Al final del día, la claridad en la planificación lo es todo. Bueno, y aquí para antes de pasar al caso práctico, eh, pues es un caso práctico enfocado pues a un hospital público de segundo nivel y pues la finalidad de este ejercicio va a ser aplicar pues todos los conceptos que ya vimos anteriormente y que es importante entender pues cómo funcionan los gastos indirectos dentro de una institución hospitalaria pues real, ¿no? En este caso vamos a analizar un déficit presupuestal hospitalario, es decir, una situación en la que los recursos van a en donde los recursos pues disponibles son insuficientes para cubrir completamente pues las necesidades operativas del hospital, ¿no? Entonces, me gustaría, Bren, si nos puedes ayudar a pasar el segundo video que te pasamos Claro. del caso práctico.
Fijaos en esto. Hoy vamos a destripar un caso práctico absolutamente fascinante que nos va a enseñar cómo funciona, en el mundo real, un presupuesto de producción. Nada de teoría aburrida de manuales, ¿vale? Vamos a ver cómo los números son literalmente el sistema circulatorio de un hospital. Va a ser un viaje revelador, así que vamos al lío. Pensemos un momento en lo siguiente. Cuando enfermamos, el cuerpo nos avisa rapidísimo, ¿verdad? Hay fiebre, hay cansancio, los síntomas son obvios. ¿Pero qué pasa con las instituciones? ¿Cómo sabemos cuando una organización, cuyo propósito literal es curar a la gente, resulta estar financieramente enferma? Pues bien, hoy nos ponemos la bata para hacer un diagnóstico en profundidad de una gran crisis institucional. Sección 1. El paciente, un hospital en crisis. Vale, conozcamos a nuestro paciente. Hablamos de un hospital público de segundo nivel. A simple vista, parece la típica maquinaria sanitaria a pleno rendimiento. Urgencias 24 horas, quirófanos, consultas, pero por dentro sufre de una ineficiencia operativa tremenda. Vamos a tomarle las constantes vitales. Cuenta con un presupuesto anual de 110 millones de pesos mexicanos. Es decir, este es todo el oxígeno financiero que tiene para operar y salvar vidas durante un año entero. Suena una cantidad enorme, por supuesto, pero vamos a descubrir por qué esta cifra, por muy grande que parezca, no está logrando mantener a flote a la institución. Y ¡pam! Aquí nos topamos con el primer síntoma grave. Resulta que tienen un plan de producción basado básicamente en los mundos de Yupi. Sus expectativas eran hacer 90.000 consultas, 6.000 cirugías y 35.000 días de estancia en un solo año. ¿Cuál es la realidad? Que el hospital tiene apenas 120 camas y 240 trabajadores. Intentar meter con calzador todo ese volumen de trabajo sin tener en cuenta las limitaciones físicas y humanas reales del edificio, bueno, es la receta perfecta para un colapso absoluto. Pasamos a la sección 2, radiografía de los gastos. Para ver cómo este sobreesfuerzo destroza las finanzas, vamos a pasar los números por los rayos X. Empezamos por el primer órgano, los materiales. El presupuesto aquí es una barbaridad, 38 millones de pesos. Fijaos cómo se reparte. 22 millones en medicamentos, 9 en material de curación y 7 en insumos quirúrgicos. Pero cuidado, porque aquí hay una lección de oro. Asignar un montón de dinero en una hoja de cálculo no garantiza, ni por asomo, que el cirujano vaya a tener el bisturillo o la medicina en la mano cuando más lo necesite. De hecho, se da una ironía casi trágica. Como compran de forma puramente reactiva, o sea, apagando fuegos sin planificar nada, se crea una paradoja tremenda. Por un lado, tienen a los médicos sudando la gota gorda por desabastecimiento de urgencia. Faltan medicinas críticas. Y por otro, tienen productos carísimos acumulando polvo en un almacén hasta que tristemente caducan y van directos a la basura. Estirar el dinero por partida doble. Vamos con el siguiente órgano, los recursos humanos. Aquí es donde se va la mayor parte del oxígeno, nada menos que 77 millones de pesos. Y se dividen así, 40 millones para médicos, 25 para enfermería y 12 para el equipo administrativo. Cualquiera pensaría, bueno, con semejante inversión en personal, esto tiene que ir como un reloj suizo. Pues no. Tienen una plantilla enorme, sí, pero tan desequilibrada que está generando unas ineficiencias brutales. Y esto ilustra a la perfección algo muy común. Cómo unos turnos mal diseñados pueden destrozar por completo tu presupuesto. Fijaos, tienen áreas del hospital donde la gente hace turnos agotadores trabajando al 200%, y justo en el pasillo de al lado tienes departamentos con tiempos muertos y una productividad por los suelos. Esta descompensación no solo dispara los costes, sino que lógicamente hunde la calidad de la atención al paciente. Y por último, pero no menos importante, echemos un ojo a los gastos indirectos, que suman 15 millones de pesos. Estos suelen ser los síntomas silenciosos de la enfermedad. Hablamos de facturas de luz desorbitadas, procesos burocráticos súper redundantes y, lo peor de todo, un mantenimiento de equipos que siempre es reactivo. Es decir, esperan a que la máquina de rayos X se rompa para arreglarla, en lugar de hacerle un mantenimiento preventivo, que todos sabemos que a la larga es muchísimo más eficiente y barato. Sección 3. El diagnóstico financiero final. Vale, ya tenemos los resultados de las pruebas. Si juntamos los gastos operativos que acabamos de diseccionar, vemos que la suma se dispara hasta los 130 millones de pesos. Pero, un momento, ¿os acordáis de nuestra constante vital inicial? El límite estricto de dinero que tenían para gastar era de 110 millones, así que los números sencillamente no cuadran. Y aquí llega el jarro de agua fría. El diagnóstico es un déficit brutal de 20 millones de pesos, un agujero negro financiero en toda regla. Pero ojo a esto, que es lo más importante que hay que sacar de este análisis. Este déficit no es que alguien se haya equivocado sumando en el ordenador, es la consecuencia directa de no saber conectar lo que quieres conseguir con los recursos reales que tienes y con lo que cuesta de verdad hacerlo. Vamos a la sección 4, la raíz del problema.
Para curar al paciente, tenemos que ir al origen. Este agujero no es culpa de un solo departamento que hace mal las cosas. ¿Qué va? Es un fallo sistémico que afecta a todo el hospital. Básicamente, sufre de 4 patologías graves. Primero, planifican el trabajo sin mirar su capacidad real. Segundo, llevan el control del almacén a ciegas. Tercero, distribuyen fatal el talento y el tiempo de su personal. Y cuarto, ignoran por completo el control de los gastos del propio edificio. Y llegamos a la sección 5, el tratamiento y la recuperación. Entramos en la mejor parte de todas. Una vez que sabemos qué le pasa al paciente, podemos recetar el tratamiento. Y es un plan de choque en 4 pasos. Primero, ajustar de una vez las metas de atención médica a la capacidad real, para dejar de colapsar las instalaciones. Segundo, implementar el método PEPS en el almacén, es decir, lo primero que entra es lo primero que sale, para que dejen de caducar las medicinas. Tercero, cuadrar los turnos del personal usando datos reales de rendimiento. Y cuarto, ponerse en serio con el mantenimiento preventivo del edificio. Y mirad el pronóstico tras aplicar la receta, porque es alucinante. Simplemente ajustando estos procesos, los costes caen un 10%. Esto significa que pegan un hachazo al déficit original, logrando un ahorro automático de 13 millones de pesos. O sea, el agujero se reduce a solo 7 millones. Y lo más increíble de todo, lo han logrado sin pedir un céntimo de más, solamente gestionando mejor. Así que la conclusión que sacamos es vital. Un presupuesto no es una lista de la compra estática, es un sistema vivo súper interconectado. Hemos visto, con datos en la mano, que arreglar las cuentas de un hospital consiste en tirar billetes a una máquina rota. Se trata de usar la cabeza, de aplicar una gestión inteligente que ponga a trabajar en sintonía a las personas, los materiales y la infraestructura. Para terminar, quiero dejar una pregunta resonando en el aire. Si este caso nos acaba de demostrar que tener más dinero no cura automáticamente a una institución, entonces, ¿cómo deberíamos empezar a definir y a exigir la verdadera eficiencia en las organizaciones que cuidan de nuestra sociedad? Ahí lo dejo. Es una reflexión fascinante sobre lo que realmente significa gestionar bien. Ha sido un placer destripar este caso hoy. Nos vemos la próxima. Pues miren, ese es un ejemplo clarísimo de lo que sucede con los hospitales públicos, precisamente. Y afortunadamente no solo hacen el señalamiento de la problemática que se presenta. Ya les había dicho en un principio que entre el 65 y el 80% del presupuesto se va a recursos, a servicios personales o recursos humanos. Esto por el contrato colectivo de trabajo o por las condiciones generales de trabajo, dependiendo si es una institución privada o pública, incluido el IMSS. Entonces, ¿qué se puede hacer si suponemos que el 80% se va en servicios personales? Pues solo nos queda un 20%. Y de ahí, bueno, pues, además hay que pagar impuestos, y hay que pagar reparaciones, y hay una serie de cosas. Total que un 20% de ese presupuesto, pues verdaderamente no es de gran ayuda para la adquisición de medicamentos, para reactivos para el laboratorio, etcétera. Es decir, todos los insumos que se requieren para el servicio, para la atención además, ¿no? Entonces, eh, es un reto y bueno, pues es lo que también nos dice el video, que hay que analizar precisamente, hacer un diagnóstico situacional de la situación en la que en ese momento nos encontramos, para que de esta forma contemos con la posibilidad de tener una buena administración y evitar que haya fugas innecesarias de dinero. Desafortunadamente siempre el sindicato ha impuesto la cantidad de trabajadores de base y es algo que requiere de habilidad política para evitar que esto pues pueda colapsar a la institución. Entonces, es un punto de reflexión importante. Vale la pena que se revise nuevamente ese video que nos acaban de pasar y dependiendo de esto, pues ya
tenemos elementos para hacer un análisis más detallado de cómo podemos administrar de una mejor manera, porque recordemos, esta maestría es de administración de hospitales y salud pública, entonces nos debemos al servicio de quien demanda el servicio, ¿no? Y entonces, pues ahí también es necesario tomar en consideración, pues que la salud pública es lo más importante. Es decir, vamos a hablar de prevención, más que estar comprando medicamentos e insumos y estarle dando atención a la gente. Pues la medicina hoy en día se ha convertido en un negocio para unos cuantos. Y esto eh, pues también nos pone contra la espada y la pared porque eh, o dejamos que la gente se siga enfermando o buscamos utilizar la salud pública para que evitar estas enfermedades, ¿no? Ahí vemos ahora que nos están contaminando con el antivirus y cada vez son más virus porque pues de la noche a la mañana se generan pandemias y esto pues repercute de manera importante en las finanzas de cualquier institución, no solo las de salud, aunque principalmente las de salud, por los medicamentos que son más caros, porque el número de camas es insuficiente, ya lo vivimos con la pandemia, aún y cuando pues están generando más hospitales, es decir, algunos se remodelan, otros se reconstruyen, algunos más se están construyendo a fin de tener cobertura nacional. En fin, dejamos el caso práctico para la próxima sesión, iniciaríamos con eso y bueno, pues por hoy vamos a concluir. Y ya si hay dudas, pues las comentamos la próxima sesión. Me da gusto saludarles, pásenla muy bien. Que estén bien todos, hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. Monsin. Gracias. Gracias. Gracias, Brenda. Gracias por la exposición. Todos, gracias. Hasta luego, maestro. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.